Hola a todos, todas. Encantados de estar aquí un día más con una nueva talk. Eh, Mientras va uniéndose la gente, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el capítulo Etacapanu, de la HKN de la UNED, y la rama de estudiantes, ¿vale? Como, no sé si las conocéis o no, son dos organizaciones vinculadas al IECUBO, o sea, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y como conoceréis de muchas publicaciones y de estándares. En concreto, la presencia que tiene la UNED viene por parte de estas dos organizaciones, de lo que es la rama de estudiantes, que cualquier persona puede unirse a ella. Se dedica a fomentar pues, una red profesional, compartir conocimiento entre los estudiantes, realizar actividades de mentoring, de potenciación de STEM, a tratar de ser un nexo de unión, ¿no? Para unir también la vida profesional y la académica. Y luego, por otro lado, tenemos el capítulo de Takapanu, que es la diferencia es que es una sociedad de honor, también vinculada al IECUBO. Aquí solo se accede por invitación y por expediente académico. Los objetivos son más o menos los mismos, pero al final eh, la diferencia es ese acceso. Cualquier persona que esté interesada en tanto las actividades del capítulo como de la rama o participar o ver cómo unirse a cualquiera de ellas, que no dude por favor en enviarnos un correo. Estaremos encantados de atender cualquier duda, de colaborar con personas aunque no sean del capítulo, de la rama y de buscar siempre pues un poco esas sinergias entre la vida académica y la profesional, que es lo que nos trae aquí. Y dentro de esas actividades, hoy me da mucha ilusión presentar a Bonisu, antigua compañera de trabajo cuando todavía estaba en Clarka, y ahora mismo como Head of Advanced Analytics and IA en Bolea. Seguro que nos va a presentar una presentación, bueno, nos va a explicar muy bien qué es esto de la IA generativa que estamos viendo en el presente y en el contexto empresarial. Y nada, sin entretenernos más, le doy paso. Recordaros nada, que cualquier pregunta, cualquier cosa la podéis dejar durante el chat o haremos un turno de preguntas al final. Pero bueno, nada. Eh, Bonisu, encantado, adelante. Pues muchas gracias, Dani. Para mí también me hace una ilusión poder compartir un poco de las vivencias, ¿no? Las batallitas que uno tiene en el trabajo. Eh, Brevemente comentaros que, bueno, mi andadura por el mundo del dato no es ahora reciente, ¿vale? Llevo ya 12 años. Eh, Intentando ayudar a las compañías a que tomen sus mejores decisiones en todo momento, ¿vale? Entonces, independientemente de la etapa en la que estén o de la madurez tecnológica que estén, les ayudamos en un punto u en otro, ¿no? Desde la ingeniería del dato, la analítica más descriptiva, cuadros de mando, el machine learning, el deep learning y las más innovadoras y competitivas en este ámbito ya están con sus casos de uso en la IA generativa, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco, pues, esto, ¿no? Cómo ha entrado aquí como una pisonadora y cómo las empresas están afrontando esta nueva disrupción, ¿vale? Porque no solo cambia tecnológicamente a una compañía, sino que cambia también culturalmente, ¿vale? Empiezan a cambiar a trabajar de otra manera. Entonces, ¿por qué? ¿No? Es la primera pregunta. ¿Por qué las empresas que trabajan con presupuestos tienen que llegar a objetivos? eh, Se plantean, siendo tan joven como es la IA generativa desde un punto de vista de mercado, cómo se plantean adoptarla
antes de que no haya esa madurez, ¿no? Como puede ser otros sistemas, ¿no? Como CRMs, como centralitas de atención al cliente, toda la parte no sé, de las bases de datos, de los data lakes, todo este tipo de aproximaciones corporativas. La IA generativa eh, lanzada como producto al mercado no lleva más de 2 años y sin embargo se han lanzado. ¿Por qué? El punto, hay varios, ¿vale? Pero el punto principal es la escalabilidad en sus procesos, ¿vale? Sobre todo en sus procesos de contacto con el cliente, ¿vale? Es un desafío constante que impide que lleguen a sus objetivos, como comentaba antes, ¿vale? ¿Dónde está más acusada la ineficiencia de la escalabilidad? En todos los sistemas de atención al cliente. Seréis, como consumidores que sois, seréis afectados por centralitas o por sistemas de atención al cliente que tardan, son ineficientes, no te resuelven el problema, tienes que llamar 3 veces a 3 personas distintas o departamentos distintos para encontrar a alguien cualificado que te resuelva el problema, ¿vale? Ese es el primer caso de uso que han abordado la mayoría de las compañías a la hora de incorporar la IA generativa, teniendo su base de conocimiento eh, y en la primera intención, el objetivo de incorporar esta inteligencia artificial generativa en ese proceso en concreto de la atención al cliente es que sea un agente, que sea un bot contextual, no los bots de pulse uno si le pasa esto, pulse 2 si le pasa aquello, sino contextual, te comprende, recuerda lo que hablaste la primera vez. Ayudan a las empresas a que si hay un pico de demanda, también lo sufrague, esa escalabilidad tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿vale? Sin tener que depender de agentes humanos, de tener una planificación de los recursos desde el punto de vista de las personas y ese bloqueo ante el expertise que tiene que tener esa persona para resolverte tu problema dependiendo de la gravedad que sea, ¿vale? Y dependiendo también del sector. No es lo mismo en banca que en las operadoras de telecomunicaciones, que, no sé, energía, ¿vale? Eh, todos consumimos ese tipo de servicios, pero las casuísticas y las problemáticas son diferentes, ¿vale? Eh, y ahí está la clave, ¿no? La capacidad de aprender o contextualizar conocimiento y entender cómo nos expresamos es el punto diferenciador, es realmente lo disruptor, que es capaz de comprender información no estructurada, es decir, bien es un correo electrónico de una persona, bien es un bot con el que tú estás interactuando, bien es una conversación, una llamada, de tal manera que pueda razonar, procesar, ir a la base de conocimiento de la compañía para ver cuáles son las políticas que se tienen que aplicar, ¿vale? Y responder en consecuencia. Y eso de una forma inmediata, ¿vale? ¿Qué consigue esto? Pues cumplir con objetivos, satisfacción del cliente, mejorar la satisfacción del cliente y, bueno, como sabemos que las compañías en sí mismas son ambiciosas, incluso se ponen más desafíos, objetivos más complejos, ¿vale? Esto conduce pues a plantearse la competitividad desde otro punto de vista, desde otro prisma, ¿vale? La competitividad desde el punto de vista del mercado siempre es respecto a los competidores, a compañías que ofrecen tus mismos productos o servicios, pero ahora hay un nuevo paradigma en el sentido de que la competitividad no se basa en ofrecer lo más bonito o lo más barato o a tener más publicidad en televisión, sino en mejorar esa competitividad desde dentro. ¿Cómo? Pues eficientando los procesos, teniendo experiencias y comunicaciones más personalizadas con tus clientes, teniendo una presencia verdaderamente relevante en el mercado. Es decir, no más impacto es mejor. Estamos sobreexpuestos y sobre estimulados respecto a
a todo lo que nos llega por todas partes, por todo, a través de múltiples canales, todo el tiempo, constantemente. Eso conduce a que los ignoremos. Normalmente conduce a eso. Ya en la bandeja de entrada tenemos tanto spam, tanta publicidad que ya ni nos lo planteamos abrir, ¿vale? Entonces, teniendo ese aluvión, ¿cómo haces como empresa que a ti sí te abran, a ti sí te miren, a ti sí te escuchen, sí generes esa necesidad de que tú eres lo que el consumidor necesita, ¿no? Eh, ahí está la IA, en concreto la IA, y para la generación del contenido la IA generativa, para saber qué ofrecer, a quién ofrecérselo en el momento adecuado para ofrecérselo, donde está más receptivo, y además también por qué canal, por qué vía. Eso es lo que equilibra el esfuerzo económico que hace una compañía para posicionarse y lo efectivo que sea todas las acciones que hace, ¿vale? Eso convierte a una compañía verdaderamente competitiva, cercana, con una atención personalizada, y sin embargo, los procesos que cambian y la aproximación que cambian es la propia, la interna, desde dentro cambian sus procesos y su estrategia, ¿vale? No se comparan con los competidores, sino que aprenden de sí mismos. Intentan la mejora continua, la mejora de los procesos y aplicar culturalmente nuevas estrategias. Eso conduce a que al incorporar esta nueva transformación cultural, ¿vale? Se pueda enfocarse a las personas de la compañía, de las empresas, en las tareas de verdadero alto valor, ¿vale? Donde se hace el verdadero foco. Hay estudios que explican y que muestrean y cuantifican que la cantidad el porcentaje de tiempo que dedicamos a tareas repetitivas y por lo tanto aburridas en el día a día y que realmente no tienen gran valor añadido, está en torno al 65%, ¿vale? Desde contestar correos electrónicos, trabajos de Excel, revisión de documentos, ese tipo de cosas. Estamos en disposición, la tecnología y el conocimiento, y se ha conseguido hacer económicamente sostenible, se permite ya delegarlo en las máquinas, que no se cansan, que no duermen, que tienen alta capacidad de cómputo, para que puedan razonar y para que puedan convertirse en agentes. Es decir, no es solo la inteligencia artificial que sugiere y requiere supervisión, sino que tras ese razonamiento actúa. Eso lo convierte en un agente, ¿vale? Y entonces desencadenan procesos dentro de la compañía de forma automatizada, como dar de altas, como gestionar una hipoteca, como resolver una incidencia, ese tipo de cosas, ¿vale? Eso da cabida a que la gente tenga más tiempo para pensar, para que piense en los propósitos, en la estrategia. Y eso viene un poco a colación de lo siguiente que voy a comentar, que es, vale, la inteligencia artificial y en concreto la generativa parece que está aquí para hacer de todo. No, hay cosas que no resuelve, hay cosas que no es capaz de hacer, porque no es su naturaleza y no se concibió para eso, ¿vale? ¿Y qué limitaciones tiene o de qué no es su labor? Pues son ese tener ese juicio crítico, eso es propiamente humano, ¿vale? Esa actitud crítica, esa puesta en duda, tampoco tiene su propia misión o su propio propósito. Nosotros se lo otorgamos. Nosotros como personas desencadenamos que esa IA generativa sepa sobre una temática y actúe hacia un objetivo o hacia un contexto y desencadene ciertos
procesos, ¿vale? También hay que entender que es generativa. ¿Qué quiere decir esto? Genera contenido, pero no crea nuevo contenido. Y esto es importante diferenciarlo. Parece lógico, obvio, pero no lo es, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que eh, el hecho de generar contenido respecto a toda una base de conocimiento histórica pasada hace que aglutines toda la información o que aglutine toda la información, capte las partes más relevantes para el propósito, para la pregunta, para la cuestión, y entonces lo reproduzca, ¿vale? Lo adecue, lo resume, lo ponga de una forma legible, ¿vale? Pero esa información existió en alguna parte en otro momento. Alguien la pensó antes, ¿vale? Por lo tanto, genera contenido, pero no crea nuevo. Esto es importante porque tenemos que tener cuidado y ser prudentes a la hora de utilizar este tipo de soluciones, ¿vale? Porque sí sirve para muchas cosas, pero no hay que caer en delegar en la IA generativa aspectos vitales de las estrategias, de los procesos, del pensamiento humano, de los experimentos, de la evolución en general, ¿vale? De la inventiva propia y natural que tenemos nosotros, ¿vale? Como especie. ¿Qué pasa si dejamos de crear nosotros cosas? Pues que si sigue funcionando al infinito, pongamos ese escenario, la IA generativa se volverá irrelevante. ¿Por qué? Porque la acabaremos incapacitando a la hora de generar contenido, porque siempre se estará retroalimentando del mismo tipo de información constantemente. Sin embargo, el mundo evoluciona. Entonces, la base de conocimiento también tiene que evolucionar. La forma de evolucionar es a través de nosotros, no a través de la IA generativa. La generativa genera, pero no crea. De la nada no crea nada nuevo. ¿Vale? Eh, bueno, esto también alimenta al mercado desde el punto de vista de que aparecen nuevas profesiones, nuevos oficios, ¿vale? Se habla mucho de que quitará muchos trabajos o que puede reducir las plantillas muchísimo, pero sí que aparecen nuevos jugadores en el tablero, ¿vale? Eh, Hay más y probablemente habrá más en el futuro, ¿vale? Esto tiene un grado de especialización muy alto, ¿vale? Entonces requiere atomizar las problemáticas o las fases que se abordan dentro de un proyecto de este calibre, pero los principales son estos, ¿vale? Por un lado están los que hacen toda la ingeniería del prompting, donde diseñas y te comunicas con los LLMs, ¿vale? Para que ellos interpreten la información y la base de conocimiento que tienen que entender y comprender y que la respuesta que dan esté determinada de una manera concreta, ¿vale? Influyen muchas cosas, también depende del caso de uso, ¿vale? Pero le puedes especificar el orden en el que dice las cosas, el tono en que lo dice, lo personalizado que puede llegar a ser, te puede tutear o te puede hablar de usted. Eh, Se modula a través de esta parte o este oficio de los ingenieros de prompt, ¿vale? Para configurar tanto lo que entra, lo que es la temática o el contenido o el topic que tiene permiso para comprender y conocer, porque no tienes por qué darle toda la información de una compañía, sino solo específicamente lo que tiene permitido comprender. Y también la salida, modular. Y controlar cómo será la salida, ¿vale? Esto es muy importante también a colación que veremos después de, bueno, garantizar la ética y la seguridad de que lo que sacas al mundo sea confiable, ¿no? Y tengas confianza. Otro
otro rol es, vale, nosotros usamos los LLMs, la IA generativa, conversamos, le damos órdenes y todas estas cosas en lenguaje semántico o lenguaje natural, ¿vale? Eh, pero ¿y qué pasa después? ¿Se queda en una charla y ya está? No, normalmente eso desencadena procesos. Ahí está verdaderamente la eficiencia, ¿no? Y la escalabilidad. Que hay desarrollo tras el resultado de las llamadas a los LLMs que hacen que se conviertan en agentes, que se conviertan en aplicaciones de inteligencia artificial generativa completas, de inicio a fin, ¿vale? Desde que le das el poder para comprender una temática, interactúa y luego actúa, ¿vale? Y por supuesto, como en todo desarrollo, como en toda nueva filosofía, siempre hay alguien que tiene que testear, ¿vale? No vale no probar. Evidentemente eso es impensable, ¿no? Pues hay especialistas en probar, como en otras partes, pues aquí también, ¿vale? El que pasa que el testeo tiene un cariz diferente porque no te vas a ponerte a interactuar, no es suficiente que un humano interactúe con una máquina para ver si efectivamente el agente hace lo que tiene que hacer o la inteligencia artificial hace. Es demasiado poca prueba, ¿vale? Teniendo en cuenta si lo vas a sacar a los consumidores, ¿vale? Entonces existen mecanismos de testeos a escala con baterías de pruebas y luego análisis forenses, por decirlo de alguna manera, o post-mortem de cómo actuó, eh, cómo de exitoso fue, la toxicidad que puede tener, si tiene los guardarraíles, que es una manera también de controlar mm, digamos, este comportamiento, ¿vale? Y te permite, pues eso, ¿no? Tener ese control o esa seguridad a la hora de ponerlo en marcha y productivizarlo, porque de nada, de poco sentido tiene trabajar todo esto para que luego al final nadie lo acabe utilizando, ¿vale? Pero hay que tener seguridad a la hora de, o confianza a la hora de lanzarlo al mundo, ¿vale? Cuestiones claves, hay varias, pero las más claves y de las que más se preocupa en general la legislación con las diferentes ISOs que están saliendo, eh, son dos aspectos, ¿vale? Por un lado, la ética, ¿vale? Eh, Fundamental a la hora de evitar los sesgos, eh, también, por ejemplo, cuidar la propiedad intelectual. eh, Como comentábamos antes, genera contenido, no lo crea, pero hay que tener cuidado con generar contenido fraudulento. De la misma manera que hay información veraz, y sobre todo cuando acudes a fuentes externas a la compañía, pues hay que garantizar que esa información sea fiable y evitar también o contrarrestar la suplantación, ¿vale? Que pueda suplantar o cierta persona o a cierta entidad y que se lleguen a cuestiones poco éticas, ¿vale? En el funcionamiento de estos sistemas de IA generativa, ¿vale? Entonces, cómo aterrizamos esto y cómo le ponemos vallas al campo, por decirlo de alguna manera? Pues con tres pilares fundamentales, ¿vale? Tenemos la supervisión, la transparencia y la diversidad. La supervisión, monitorización continua, ¿vale? Desde que controlas qué tipo de información viajan los LLMs y su base de conocimiento, toda la salida, ¿vale? El grado de toxicidad, lo precisa que sea, el tono que tiene, ese tipo de cosas. Y el feedback, ¿no? Es decir, cuando se recibe y todo lo que se produce posteriormente, todos los pasos o automatizaciones que se producen, si se ejecutan acorde a la salida, si hay fallas por el camino, si hay pérdida de información y poder controlar todas esas excepciones, ¿vale? La transparencia pasa por la explicabilidad del modelo, es decir, ¿por qué toma las decisiones que toma? ¿Vale? Tenemos que tener la garantía de que si paramos una operación
o hacemos zoom sobre una operación en concreto, podamos ver por qué ocurrió lo que ocurrió. O sea, la explicabilidad de los modelos o de las actuaciones de las inferencias de los modelos es vital para garantizar pues esas auditorías, esos análisis que comentaba antes, forenses o post-morte, que pueda garantizar que son fiables, que son genuinos, que no hay fallas desde el punto de vista de la ética, ¿vale? De que tenga un comportamiento anómalo en ese sentido, ¿vale? Por supuesto, no, ni siquiera comportamiento ilegal, ¿vale? Y luego, ¿cómo se consigue tener esta versatilidad, por decirlo de alguna manera, esta diversidad? Pues como en todos los modelos, no es propio de la IA generativa, también los modelos de Machine Learning o de Deep Learning, un muestreo representativo y responsable y suficientemente voluminoso para que la información sea coherente desde diferentes prismas, desde diferentes ámbitos y no tengan sesgos injustos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de que no lo sabe porque nadie se lo ha enseñado, ¿vale? Entonces, es nuestra responsabilidad a la hora de utilizar esto tener una buena base, un buen muestreo de información, ¿vale? Y luego, otro punto clave es la seguridad. Como en todo proceso, como en toda estrategia, como en toda aproximación, la seguridad es vital, ¿vale? Es un pilar fundamental y hay bastantes atributos dentro de la seguridad, pero yo destacaría quizás tres puntos claves, ¿vale? Eh, la robustez técnica, es decir, frente a ataques, frente a eh, vulnerabilidades, ¿vale? Es información o no es información, pero sí que es un proceso que se ejecuta en la nube, está conectada a Internet, será de consumo público en muchos casos, ¿vale? Por lo tanto, es susceptible de ataques masivos y de mal uso, ¿vale? Que se debe de controlar, ¿vale? No solo por la seguridad propia de la solución, sino también por los costes asociados que eso puede generar, ¿vale? Porque toda interacción con los LLMs cuesta, ¿vale? Diga hola o le pregunte algo más complejo, ¿vale? Si te responde, cuestan céntimos, ¿vale? Imagínate o imaginaros que millones de personas interactuando con esos agentes, claro, si se hace de forma también programática y se ataca, eso genera cierta vulnerabilidad y puede desequilibrar o una compañía, ¿vale? Entonces toda esta seguridad es muy importante y esa robustez, ¿vale? Luego garantizar la trazabilidad, la capa de confianza desde que se invoca a un LLM hasta que se procesa y se hace cualquier operativa. Bien se delegue al final del paso en un humano o se genere una acción automatizada completamente, ¿vale? Y sin supervisión. Necesitamos tener toda la trazabilidad de todos los puntos por los que se pasan y toda esa valoración de que ese paso se ha cumplido con la robustez técnica y los principios éticos y todo eso tiene que tener un scoring para garantizar no solo que se tiene la traza, sino que como ha llegado al final, ha tenido que cumplir todos esos requerimientos y tener el scoring mínimo adecuado, ¿vale? Y luego la sostenibilidad. Se piensa, pero no se piensa, está como ahí en una nebulosa, consumimos demasiada energía, calentamiento global, bueno, esta crisis climática. Pensar que el mayor coste en toda la expresión de la palabra, tanto económico como computacional y como consecuencia de eso energético, lo que más cuesta es en este mundillo del data
es la información no estructurada y el tiempo real, ¿vale? Esos son los dos elementos más costosos de todo este mundo del dato. Fundamentalmente, los LLMs se fundamentan específicamente en eso, en la información no estructurada, es decir, que yo le hable o le escriba eh, y además que me conteste rápido. O sea, no me voy a esperar una hora para un proceso batch que ocurre cada 10 minutos o cada cuarto de hora, ¿vale? Entonces, ahí hay una huella, ¿vale? Una huella de consumo energético grande. Entonces, si es uno con el que está interactuando, no pasa nada. El problema es que hablamos de millones, de millones, de millones de personas interactuando constantemente, ¿vale? Y más que está creciendo. ¿Por qué? Porque además el grado de adopción es sencillo. ChatGPT tuvo una curva exponencial de adopción que no ha tenido otra. eh, em, Tecnología, ni siquiera WhatsApp, ni siquiera las tiendas online, Amazon, por ejemplo. La curva de aprendizaje o de uso, de adopción más rápida ha sido la de ChatGPT. ¿Vale? Eso indica el alto grado de consumo. Eso indica también la gran huella que podemos dejar. Y eso indica que incluso podemos acelerar todavía más por la cantidad de energía que se necesita para procesar toda esta información y en todo momento, para todo el mundo, en tiempo real, este tipo de información. Esto es un tema delicado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como no ocurre inmediatamente, es gradual y esto son eras geológicas y todas estas cosas, hace que no lo percibamos, pero ocurrir ocurre, ¿vale? Eh, no, no olvidar o, bueno, también está surgiendo ahora en las noticias y se oye mucho ruido al respecto de toda esta, la computación cuántica, eh, todos estos LLMs little, es decir, que ya no tienen tantas dimensiones y por lo tanto sí tiene un grado de precisión suficientemente robusto como para utilizarlos, pero sin tener que consumir tanto en cada una de las operaciones, en cada una de las llamadas. Eh, Eso hace que, bueno, que con menos se consiga más. ¿Vale? Quizás ese, de alguna manera, es el propósito de no tener que gastar tanto para recibir este valor añadido. ¿Vale? Entonces se está haciendo un ejercicio de dieta energética también en este ámbito para que sea también una solución que pueda pervivir y que sea verdaderamente sostenible. ¿Vale? Eh, ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, pues la imaginación es la cima, ¿no? Y por suerte somos muchos en el planeta, así que creo que la imaginación es uno de los pocos recursos infinitos que podríamos tener, ¿vale? Eh, ¿Qué podrá hacer en un futuro? Pues solo puedo decir que estéis atentos a vuestros televisores. Eh, Como conclusiones, desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi humilde punto de vista, es una solución o una aproximación tecnológica que es tan disruptiva, las compañías la consideran tan disruptiva como la existencia de Internet, ¿vale? Está cambiando tanto la forma de proceder, de actuar de compañías verdaderamente clásicas, antiguas, y que han tenido que entrar en este siglo y lo equiparan, ¿vale? A nivel de importancia. Todo el tema de la inteligencia artificial generativa y los agentes con Internet, ¿vale? Entonces, verdaderamente estamos viviendo un momento importante. Y hasta aquí puedo leer. Preguntas y aquí estoy para cualquier cuestión que os haya
surgido. Si hay algún tema que queráis que profundice o que quiera comentar, o que queráis comentar en concreto, u otras cosas que no hayamos hablado. Wow. En primer lugar, muchas gracias. Mientras esperamos que si alguien se anima con preguntas, yo ya de mi mano te digo que tengo alguna. Muy bien. Me ha llamado mucho la atención y es algo que había visto y oído comentar ligeramente, ese enfoque en que genera pero no crea. Me ha gustado mucho ese punto en concreto, sobre todo por los efectos que eso pueda tener en la innovación. No sé, he visto gente decir, no, la IA generativa va a sustituir a los trabajos de máster, a las investigaciones que están haciendo investigadores. Y es como, puede, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo entiendo que puede ayudarte a pensar fuera de tu zona de confort, pero es lo que tú dices, no es original. Efectivamente. Piensa, imagínate cuando yo soy matemática de educación, ¿vale? Eh, nosotros, para demostrar, o sea, para decir que algo es cierto, se tiene que demostrar, si no, es una hipótesis, ¿vale? Eh, pero hay momentos en que para los cálculos numéricos y todas esas cosas, que llega un momento en que había cosas que no se podían evaluar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no había el cómputo necesario o la tecnología necesaria para poder llevarlo a cabo. Estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿vale? Luego aparecieron los ordenadores y la capacidad de cómputo de los primeros programas y los primeros experimentos. O sea, para eso sí te puede ayudar, para hacer todas las combinaciones posibles y todos los experimentos posibles. Eso acorta el tiempo. Pero eso no quiere decir que genere una idea. O sea, no la construyas, a ti se te tiene que ocurrir. Es decir, tú le das el propósito, tú le tienes que decir, pues tienes que hacer 327 experimentos y de todas las combinaciones posibles que contemple esto, esto y esto y esto, ¿vale? Y además, solo me valen los experimentos que den como resultado, si existe alguno que lo cumpla, tal cosa y tal cosa, ¿no? Entonces, fíjate, leí una noticia que unos investigadores intentaron mezclar ciertos componentes y descubrieron un nuevo elemento, ¿vale? Un nuevo elemento artificial y una nueva aleación, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero le tienes que dar ese propósito, no se va a poner aquí a mezclar cosas, ¿no? Así al ton ni son. Entonces, dentro de la investigación, fíjate, creo que no es un stopper, sino un acelerador. Es decir, tareas repetitivas, tediosas, no sé, hojas de cálculo, procesamiento de bases de datos, cálculos, interpretaciones de cálculos, interpretaciones de moléculas, de fórmulas. Hay muchos ámbitos, ¿vale? De la investigación. Sí te puede ayudar, te puede agilizar ese proceso, que antes pues tenías que hacer procesos más manuales. Pero la idea no le surge a él, nos surge a nosotros, ¿vale? Entonces, sin eso, todo lo demás no tiene ningún tipo de propósito, ¿vale? Por lo tanto, los doctorados, los másters, las investigaciones, los descubrimientos, el propósito, es decir, cuando quieres inventar algo, normalmente es porque te ha pasado algo, porque quieres resolver una circunstancia que te ha pasado en tu vida o le has escuchado a alguien y digo, oye, ¿cómo sería esto? ¿Qué aproximación tendría? Y abordando un poco más en ese tema, también mencionaste que al final él se entrena, ¿no? Con lo que está ahí fuera. Pero claro, el Exacto. problema que tenemos es que cada vez hay más ahí fuera Mm. cosas que ha generado, ¿no? La IA generativa y se Exacto. retroalimenta. ¿Cómo ves ese problema? ¿Ves que se esté explorando maneras de arreglarlo, de Ahora etiquetar mismo, contenidos, de efectivamente, cambiar ahora, ese approach? de la misma manera que cuando se genera, por ejemplo, una campaña de marketing y va por diferentes canales y tú luego registras la información del feedback y dices, pues mira, este lead me entró por un chat, este lead me entró por LinkedIn, a través de una landing. O sea, tú etiquetas y registras la información entrante a través de los orígenes. Pues esto ocurre igual. La generación de contenido
entendiendo que todas las partes involucradas en el mundo que generan contenido están involucradas y concienciadas en este aspecto, ¿vale? Que eso no se puede garantizar al 100%, pero teóricamente, ¿vale? Lo generado está etiquetado con su metadata por debajo de que es un contenido generado por una inteligencia artificial, por un modelo, ¿vale? Por un modelo fundacional, que son los como se llaman, ¿no? Como puede ser Gemini de Google, como puede ser OpenAI de Microsoft. Ahí va, hay muchos, ¿eh? Como los de Meta, ¿vale? Eh, Eso te genera una huella que te permite trazar que ese contenido puedes usarlo, ¿vale? Pero no es genuinamente humano, es generado, ¿vale? De la misma manera que también hay que controlar, pues imagínate, las fake news, si quieres utilizar las noticias para, no sé, tener un bot que te hable sobre no sé qué tema, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hay que evaluarlas y tener mucho cuidado con lo que enseñas. Sí, ciertamente eso no y mencionabas la Daniel, ¿te he perdido? No sé, vale, ahí espera. estás. Sí, creo que tuvimos un pequeño corte. Que ahora que mencionas justo esa parte de, ¿no? de tener cuidado, de la seguridad, que también enlaza con algo que comentabas, hablaste un poco de la seguridad en una perspectiva, eh, voy a llamarla de software, pero bueno, de integridad, ¿no? Del sistema que tú estás generando, ¿no? Del sistema generativo que tú pones en producción en un cliente. Eh, mi pregunta aquí va por cómo o qué ideas o qué podrías recomendar o si conoces algún movimiento en contra o a favor, bueno, ni a favor ni en contra, que trate más bien los riesgos derivados de lo que tú puedes generar. Es decir, imagínate que yo uso la idea generativa para generar phishing mucho más potente, para, no sé, para hacer recibos falsos, para... Siempre va a haber actores, ¿no? que Bueno, utilicen esos sistemas y va a haber que sí. tratar esos riesgos en aplicaciones, ¿no? Como esto es ese tema. Sí, evidentemente, echa la ley, echa la trampa, ¿vale? Eso ocurre en todos los ámbitos Sí. de la naturaleza, ¿vale? Humana. Y aquí no es diferente, ¿vale? Pero sí que es verdad que sí que hay como ciertos usos que no, para los que no está permitido que se utilice la inteligencia artificial de ningún tipo, ¿vale? Ni la generativa ni la no generativa, ¿vale? Entre ellas hay cuestiones vitales, como puede ser cuestiones de vida o muerte, decisiones sobre la vida o la muerte de una persona, ¿vale? Como puede ser eh, las pruebas de un delito, los juicios, no puede formar parte de un jurado, evidentemente, ¿vale? Pero tampoco puede estar dentro de la cadena de custodia de una prueba, ¿vale? Que pueda enjuiciar eh, a alguna persona, ¿vale? Tampoco puede hacer diagnósticos médicos. No quiere decir que no procese y ponga unas sugerencias de qué podría ser, pero el diagnóstico lo tiene que hacer una persona, ¿vale? Una persona facultada para ello, ¿vale? Actualmente nos hemos centrado primero en preservarnos, porque probablemente hemos visto muchas películas al respecto, entonces primero preservarnos nuestra propia existencia. Y después se están centrando en todo el tema de el fraude, el mal uso, todo el tema de lo que comentaba, la propiedad intelectual. Si has copiado, imagínate la forma de expresarse de un escritor muy famoso o de Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Y entonces escribes como esa persona, ¿vale? Porque es capaz, de la misma manera que es capaz de generar, es capaz de copiar, ¿vale? Por lo tanto, también puede suplantar identidades. Entonces, bueno, de alguna manera son delitos que se pueden cometer desde el punto de vista de que se tienen que cometer para que sean ilegales y que por lo tanto se penen de alguna manera, ¿vale? Como cualquier otro delito, ¿vale? Tiene que ocurrir, no se puede, digamos, enjuiciar antes de que suceda. Sí hay mecanismos, ¿vale? Tanto, y además las empresas, las grandes empresas que utilizan estos LLMs,
tienen compromisos con los diferentes países con los que actúan los LLMs, ¿vale? De que tienen que tener lo que se llaman los guardarraíles, ¿vale? Eso contempla muchas cosas, como los sesgos y muchas cosas, pero hay cierta garantía de que, por ejemplo, las alucinaciones, por ejemplo, qué tipo de informaciones se está utilizando, y que tengan evidencias para que se pueda acudir a ellos en caso de eh, generar auditorías y que demuestren evidencias y la trazabilidad de de todos estos procesos cuando se detectan comportamientos anómalos, ¿vale? Actualmente y realmente actualmente todavía en el mundo mundial productivo, salvo ChatGPT o Gemini, desde un punto de vista de compañía no tecnológica, ¿vale? No hay ningún agente que esté de cara al consumidor, ¿vale? No hay ninguna tienda online todavía, ¿vale? No hay ningún... en banca tampoco, en seguros tampoco, todavía no se han lanzado al consumidor directamente, por lo tanto todavía hay cierta prudencia. Estamos en la edad de la inocencia, ¿vale? Llevamos pocos años con la IA generativa, entonces todavía incluso somos inocentes en nuestras aspiraciones, incluso en nuestra malicia. Ya, entiendo que todo esto también llevará a lo que tú decías, ¿no? A desarrollar nuevas profesiones, a ver Efectivamente. nuevas tareas que sean, pues, asegurarse de que, de Fíjate, protegernos de esos actores, ¿no? Etcétera. efectivamente, creo que sucederá de la misma manera que hay policía para los ciberataques y para los delitos cibernéticos, por llamarlos de alguna manera, los habrá para estos también, desde luego. Genial. Bueno, si queréis lanzar más preguntas, siempre podéis abrir el micro y lanzarlas. Si no, bueno, Laura ha dejado una por escrito, así que la lanzo yo. ¿Crees que los sesgos que muchas veces tienen estas IA generativas van a reducirse con el tiempo o la mejora de estos modelos? O sea, el tiempo implicando, ¿no? Que los modelos van a ir mejorando con el tiempo y van a reducirse los sesgos, o que por el contrario hay un riesgo de que el contenido generado genere todavía, amplifique, ¿no? Esos sesgos. Eh, un lado positivo, por no poner negativos con este tema, un lado positivo que no tienen, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial de Machine Learning, sin ser generativa, ¿vale? Es que tú puedes educar para que comprenda qué es un sesgo. Tú lo puedes explicar. Si lo puedes explicar, la IA generativa lo va a poder entender, ¿vale? Entonces, tú puedes, ¿vale? Tendrías que explicarle todos los sesgos posibles y probablemente ni siquiera se te ocurran todas las combinaciones de sesgos posibles, ¿vale? Pero sí puedes controlar y moderar para que, no para que no los use, pero sí para que te avise porque ha detectado algo que no le encaja. ¿Vale? Oye, yo estoy tomando esta decisión, pero tú me dijiste hace no sé qué día que esto podía ser un sesgo, ¿vale? Entonces, eso te permite también otro plan de contingencia antes de actuar, ¿vale? De tal manera que pones más protección, si cabe, ¿vale? Antes de que se tome una actuación. Entonces, ¿habrá generado el contenido? Sí, pero tendrá una bandera roja, ¿vale? De no usable. Y ahí está la toxicidad, que se llama, ¿vale? Toda interacción tiene un grado de toxicidad, ¿vale? Y eso indica desde que te insulte hasta que imitan un juicio racista o sexista o machista o lo que sea, ¿vale? Por poner diferentes ejemplos, ¿vale? Eh, hay que ser cuidadosos al construir algo, ¿vale? Eh, si no lo eres, se perpetuarán los sesgos, ¿vale? Y se hará, fijo. Es indudable. Por eso, bueno, que no es una frase que yo haya inventado ni muchísimo menos, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, totalmente de acuerdo. La ventaja es que hay mecanismos para paliarlo. Pero en ese sentido recae mucho también en En la los responsabilidad, profesionales, ¿no? Que la están responsabilidad desarrollando de quien estos lo crea, sistemas de en verdad. incorporar esas métricas y esa responsabilidad, ¿no? Por eso es tan importante ese control de la ética, ¿no?
validación de los procesos también. Pero piensa que sufren de cierta presión, ¿vale? Es decir, ellos podrían decir, pues yo no lo hago, a mí me da igual, ¿no? Por ejemplo, Sí, es un proceso humano, ¿no? los Vulnerable. tíos de OpenAI, por ejemplo, ¿no? Yo paso de la confiabilidad, la ética, la seguridad, la toxicidad y toda esta historia. Me da igual. El tío te comprende y te contesta lo que le da la gana. ¿Qué pasa? Que si nadie lo usa, se hunde la compañía, ¿no? Pensémoslo así, pongámonos en esta situación dramática. Entonces, las compañías precisamente son una fuente de presión. Es decir, no se van a arriesgar a dañar su reputación usando una tecnología no segura o una solución no segura, poniendo en riesgo que al final acaben ellos en bancarrota porque no le compren nada, porque den una mala reputación, porque den un mal servicio, porque traten mal a los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema que en realidad se retroalimenta. O sea, la seguridad se perpetúa en base a, como no lo hagas bien, no lo vamos a usar. O sea, no me merece la pena arriesgarme. Entonces, piensa que es como un ecosistema más orgánico de lo que parece. En cierto modo te juegas la reputación y Efectivamente. claro, Puedes quebrar, imagínate las empresas que están en bolsa. Mira lo que pasó porque DeepSeek apareció y Nvidia cayeron las acciones. O sea, se juegan a... Hay unas ligas ahí y unos contubernios que se juegan muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlo bien garantiza el éxito para todos en realidad, incluidos los que lo están creando. genial. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, os animo a hacerlo, si no, cerraremos, lo dejaremos aquí, salvo que alguien tenga algo más. Venga, la pregunta del último minuto. Puedes hacernos tú una pregunta a nosotros, si no. Bueno, no sé si aquí hay una encuesta de satisfacción, no sé si hay algún feedback de pulgar positivo o algo así, pero no sé si os es os ha interesado, os ha parecido constructivo, os ha faltado algo. No entré demasiado en detalle, entré demasiado, ha sido aburrido, no sé, un feedback. Aunque sea una reacción. Es una reacción. Nada, te puedo decir que a mí me ha gustado mucho, sobre todo porque has tratado puntos que son muy preocupantes, ¿no? Desde un punto de vista técnico, como la validación de estos sistemas, los aspectos de seguridad, la retroalimentación de los datos, la perspectiva ética. Todos son cosas que parecen en el lado del detractor, pero realmente son en el lado de querer hacer una solución, ¿no? De los problemas que te encuentras cuando vas a hacer una solución. Porque es muy fácil ir en el hype de, ¡buah! Podemos automatizar un montón de cosas, pero también hay que tener cuidado con la fiabilidad y la robustez, ¿no? que nos da el proceso, ¿no? De ingeniería. Por eso me ha gustado mucho el approach de la charla. Muchas gracias. Aprovecho para darte las gracias yo también y nada, que me ha parecido súper interesante. Además Genial. que has sido como muy abierta a cualquier tipo de público, pero a la vez has sido muy completa, has entrado en muchos tipos diferentes de información y eso. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Laura. Muy bien, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Bonnie, y encantados de tenerte aquí. Muchas gracias nuevamente por dedicarme este ratito a escucharme y por aquí ando. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.